Y me encantaría compartirles primeramente una pequeña anécdota de lo que sucede con el elefante salvaje. No sé si ustedes sepan lo que sucede con el elefante salvaje. ¿No? Fíjense que es bien interesante porque la historia narra cómo de alguna manera atrapan a los elefantes cuando van a ser ocupados para el circo. Y entonces al momento de atraparlos, bueno, obviamente cuando se trata de gente, pues de alguna manera sin recursos, se necesita muchísima gente para poder atraparlo porque es un animal impresionantemente fuerte. Pero bueno, en estos tiempos ya nada más se seda, ¿verdad? Se le dispara, se seda y cae completamente rendido. Pero lo más interesante es que cuando despierta el elefante va a hacer todo lo imposible y lo posible por tratar de zafarse. Pero para este momento ya la gente ya tiene preparado el momento que se despierta, porque el momento de levantarse, pues son atados con cadenas completamente gruesas que les impiden obviamente el movimiento. Por eso no sé si de repente algunos de ustedes se han dado cuenta que en los circos los elefantes regularmente tienen una oscilación, o sea, se tratan como de mover. ¿Sí se han dado cuenta? Bueno, pues es interesante porque este movimiento efectivamente llega a su subconsciente porque traen esas cadenas. Obvio, tienen que ser cadenas, como ya lo dije, completamente grandes y gruesas para que este animal no se pueda zafar. Pero lo más interesante es el tiempo. Después de un cierto tiempo, a este elefante, para ya no lastimarlo más, se le quitan estas cadenas y se le puede poner un mecate mucho más grueso, una cuerda gruesa, y el elefante va a tratar de seguir, tratar de liberarse con la fuerza y no lo va a conseguir. Lo más interesante que sucede con este elefante es que con el tiempo, y a través del tiempo, a través de un ratito más, le pueden quitar esa cuerda gruesa y le pueden poner un mecate, que el elefante se va a quedar ya grabado, que no se puede zafar. Así le pudieran poner un mecatillo, para que ustedes se den cuenta, el elefante ya no va a poder hacer ni siquiera muchas veces el intento de zafarse, porque ya tiene en su subconsciente que está esclavizado. El tema que me toca compartir con ustedes se llama el pecado, y es ciertamente lo mismo que sucede en nuestras vidas. Esa esclavitud que de repente nosotros podemos encontrar en nuestras vidas, esas cosas que de repente nos metemos en la cabeza y que nos atrapan, y que después de atraparnos, que es lo más interesante, después de atraparnos nos damos cuenta que a veces ya no hacemos ni el intento por zafarnos. Vivimos en una vida de pecado. Obviamente nos han hablado del amor de Dios, ¿verdad? Bellísimo, nos ama personalmente, Cristo murió por nosotros porque es por amor, efectivamente. Pero lo más interesante es que esta suma de pecados nos lleva al alejamiento. Lo que pasa con el hijo pródigo, ya saben, ¿no? Pero vamos a analizar la palabra del Señor en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Ustedes saben que a partir del capítulo 16 hay una persona que viene a marcar una diferencia enorme de cómo reinar. ¿Alguien me puede decir quién es? David, un niño que dice la palabra del Señor que tiene una hermosa presencia, gratos ojos, bellos ojos, y que aparte de todo eso sabe tocar la cítara, es músico. Por eso es que dije, bueno, vamos a hablar de los músicos, bueno, vamos a relacionarlo con músicos. Y este David me encanta porque es un niño que en primer lugar es escogido por Yahvé. ¿Por qué es escogido? ¿Quién me puede recordar por qué es escogido por Yahvé? Sí, pero ¿por qué es escogido? ¿Qué pasa antes? Mire, el antecedente es el capítulo 15. Dice la palabra del Señor: un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me ha enviado para consagrarte como rey. En primer lugar, había un rey antes que David. Sí, ¿cómo se llamaba ese rey? Saúl. Y mire qué interesante, porque Yahvé le dice: mira, estoy harto de este pueblo, quiero que acabes con ellos, no te quedes con nada. Y mire, lo interesante es que Saúl desobedece el mandato de Dios. Y cuando desobedece el mandato de Dios, por supuesto que vienen consecuencias. Por eso es que la desobediencia es el primer, óiganlo bien, es el primer caso impresionante para los músicos. Regularmente hablar de los músicos obedientes en la iglesia no existen. ¿De verdad, padre? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Digo, no los conozco, ¿verdad? Pero yo pasé por eso, me explico. Al hablar de lo que vamos a hablar aquí, yo creo que voy a relacionarme demasiado, porque una de las características muy interesantes que sucede con los músicos es que se vuelven desobedientes, desafortunadamente. La obediencia es el primer paso para perder lo que Dios nos ha regalado. Eso es un hecho. Y mire, precisamente sucede con el rey Saúl. El rey Saúl desobedece una orden de Yahvé y le dice: no, ya no quiero a este joven, ya no lo quiero como rey, quítenlo. He encontrado un belenita, he encontrado a David, le dice. Y le dice a este profeta: ve a la casa de Jesé, que es el papá de David, y le dice: y conságralo rey. Sucede algo bellísimo.
Llega Samuel a la casa de David y cuando llega se encuentra con algo agradable. Le dice al Señor, oiga Señor, al papá de David, vengo a consagrar a uno de tus hijos. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Pasan a Abinadab, un hombre que estaba preparado para la guerra, por supuesto. Los 7 hijos de Jesé estaban preparados para la batalla. Lo más interesante es que aquí pasan a Abinadab y dice la palabra del Señor que el profeta dice, es este. Y de repente Yahvé Dios le dice, no, hey, aguas, porque yo no me fijo en las partes externas, yo no me fijo en apariencias, yo me fijo en el corazón. Mire qué interesante, si usted y yo estamos aquí, no crea que porque somos muy guapos, ni porque somos extraordinariamente buenos para tocar un instrumento, ni porque somos excelentes cantando. Eso no es real. Es más, tan cierto como voltea a ver a la persona que tenga a un lado y no se ría nada más. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Se da cuenta? No es por las características físicas que Dios nos escoge, es porque Dios ve el anhelo del corazón del hombre. Y cuando ve el anhelo del corazón del hombre dice, es este, a este lo quiero como músico, a este lo quiero como cantante, a este lo quiero como rey. Es interesante este pasaje bíblico. Y entonces llega precisamente Samuel y empiezan a pasar los 7 hijos de Jesé. Ninguno de estos es escogido rey. Y de repente le hace la pregunta extraordinaria, oye, ¿ya no tienes más hijos? ¿Ya no tendrás otro coladito por ahí? ¿Y qué cree que dice el papá? Sí, tengo al más pequeño que está cuidando el rebaño. El más pequeño que está cuidando el rebaño. Oiga, usted conoce a un músico pequeño. ¿Por qué habrán pasado? Mire, yo le quiero hacer esta pregunta interesante. ¿Por qué habrán pasado todos los hijos de David y todos los hijos de Jesé? ¿Y por qué no habrá pasado David primero? ¿Quién era el más pequeño? ¿Por qué no? ¿No será que todo el mundo desprecia a lo más pequeño? ¿No será que todo el mundo quiere ser rey? Pero nadie quiere cuidar el ganado, nadie quiere cuidar a las ovejas. ¿No será que todo el mundo quiere salir en las fotos? ¿No será que todo el mundo anda buscando fama y presencia personal y no se atreve ni siquiera a servirle al prójimo? No se quiere hacer pequeño. Sí me estoy explicando, ¿verdad? ¿No será que habrá pasado eso mismo con estas personas? Todo el mundo buscaba la corona, todo el mundo quería ser rey, pero mire, desafortunadamente Yahvé no los había escogido a estos. Había escogido uno, al más pequeño, que estaba cuidando el rebaño. Y cuando estaba cuidando el rebaño dice, mira, no vamos a empezar el convite, le llaman el convivio, el momento de consagración hasta que no lo traigas. Y cuando va entrando, escúchelo bien cómo se expresa el mismo Dios. Quiero que usted ponga mucha atención. Dice la palabra del Señor, ¿no tienes más hijos? Y le responden, falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. ¿Cómo dice que era? Agradable, bien parecido y de piel sonrosada. A ver, busque las características aquí, a ver quién se parece a David. ¿Nadie? Somos bien parecidos, bueno, algunos, ¿verdad? Algunos como que cumplimos estas características. Mire qué interesante, porque dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando va pasando, entonces dijo el Señor, le dijo a Samuel, este es, así que levántate y conságralo como rey. Qué interesante, porque en ese momento, mire, enfrente de todos sus hermanos, David, el más pequeño, el que no fue tomado en cuenta, el menospreciado tal vez hasta por la edad, es escogido para rey. Imagínese usted cómo quedaron los hermanos. ¿Qué habrán dicho? ¿A este? Si yo estoy fornido, yo me he preparado para la batalla, yo puedo ser rey porque tengo todas las capacidades. A este, a mi hermano, al menor, al que cuida las ovejas, por favor, ¿cómo lo van a consagrar rey? La palabra de Dios es bien cierta. Dios no se fija en apariencias, se fija en corazones. Y mire qué interesante, porque a partir de ese momento, dice la palabra del Señor, a partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. A partir de ese momento de consagrarlo rey, a partir de ese momento el Espíritu del Señor se apoderó de él y se quedó con él. Interesante, ¿no? Es consagrado rey
Y a partir, mire, de ese momento se vuelve David el ícono. ¿Por qué? Porque Saúl empieza a ser tormentado por su desobediencia. Psicológicamente, la Biblia hace un comentario muy interesante. Dice que Saúl, al haber desobedecido a Yahvé, Dios, empieza a tener sus consecuencias mentales, empieza a sufrir, empieza a preguntarse por qué desobedecí, etcétera. Empieza a pasar un caos impresionante. Y lo más interesante es que él mismo reconoce que necesita paz en su interior, y uno de sus servidores le dice: he encontrado un belemita que sabe tocar la cítara excelente. Mire, escúchalo cómo lo dice. Busquen a alguien que sepa tocar bien y tráigamelo, contestó. Y entonces dijo uno de ellos: yo he visto a uno de los hijos de Jesé, el de Belén, sabe tocar muy bien, además es un guerrero valiente y habla con sensatez, es bien parecido y cuenta con la gracia de Dios. Imagínese usted cómo lo está describiendo una persona que conoce a David. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿cómo nos describen a nosotros? ¿Nos describen igual? Es un soberbio, un prepotente, canta del asco, no es ni afinado, ni siquiera se dedica a estudiar, no hace el intento por salir adelante en la música? Híjole, ¿verdad? Interesante. Dime. Yo creo que para ser un músico, para hacer música, precisamente se necesita ese don divino, porque mucha gente estudia muchos años en un conservatorio, va a distintos sitios donde ser mejor músico, pero siempre hay algo que, como decían de Luciano Pavarotti o Plácido Domingo, algunas personas decían: me gusta la voz de Plácido Domingo, pero es más frío en su canto, es más técnico. Sin embargo, Luciano Pavarotti, que no tenía tantos estudios, siempre llegó al corazón de toda la gente. Entonces hablaba a través de su canto, que yo creo que eso es lo que no enseña ningún maestro de canto o ningún músico, a saber llegar de la sensibilidad del que está haciendo música al pueblo, Claro, al otro hermano. claro, por supuesto, muchísimas gracias. Yo creo que esa es la condición de todos los que tenemos que dar gracias a Dios, precisamente porque mucha gente estudia 1000 años un acorde de guitarra o de piano o de lo que sea y jamás se vuelve músico. Ese don, como si nadie llega antes ni después, claro. Que tiene que llegar el que tiene que llegar, y como tú lo dijiste, hermano, si estamos todos acá es porque teníamos que llegar. Amén. Y felicidades, maestro. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por la aportación. Sí. ¿En qué desobedeció Saúl? Se quedó con algunas personas especiales y se quedó con un cierto ganado que era bueno. Él dijo: esto es bueno y me lo quedo. Desobedece la orden de exterminar a todo el pueblo. Él aparta a unas personas, ¿no? Y lo más interesante de esto es que precisamente por esa desobediencia empieza a pasar todo esto. Pero lo más importante es a lo que vamos a llegar. A partir de este momento, David se vuelve un héroe nacional, porque Saúl necesitaba ser calmado por esta enfermedad que estaba pasando, por esta crisis. Y mire, mandan a traer a David, y cada vez que tocaba la música, cada vez que tocaba la cítara, el Espíritu de Dios, así lo dice, el espíritu malo de Dios, porque acuérdense que en ese tiempo consideraban que había espíritus buenos y había espíritus malos de Dios. Eso no, obviamente no es traducido al tiempo de este momento, no es traducido como tal. Sin embargo, en ese momento una persona que pasaba enfermedades, una persona que sufría este tipo de enfermedades, se le decía maldita de Dios, ¿no? Porque se consideraba que una enfermedad era maldición de Dios. En este caso particularmente, David tiene esta característica de ser músico, sabe tocar, es de grata presencia de Dios. Y lo más hermoso es cómo se expresan de este hombre. Es increíble cómo se expresan de este niño, de este joven. Se vuelve el héroe nacional a partir de que, usted sabe muy bien qué es lo que sucede. Por 40 días se sube un grandulón llamado Goliat y llega
a retar al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Llega a decirles, a ver, denme un hombre que luche conmigo. Imagínense la prepotencia de este tipo. Denme un hombre y si alguien me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si nosotros los vencemos a ustedes, ustedes serán sus esclavos. ¿De qué estaba haciendo alarde este pequeño Goliat? ¿De su fuerza? ¿De qué otra cosa? Yo creo que todo el mundo conocemos ese pasaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo conozca? Por 40 días Goliat sube al pueblo de Israel a amenazarlos, a amedrentarlos, a hostigarlos. Denme un hombre. Y mire, nadie hace nada. Nadie hace nada. Mire, el pueblo, dice la palabra del Señor, que Saúl se llena de miedo y la gente que estaba alrededor de él también se llena de miedo. Interesante. Bola de cobardes, diría uno, ¿verdad? Hay 3 personas en este tiempo. Mire, las primeras son aquellas que están viendo lo que está pasando y no hacen absolutamente nada. La segunda es aquella que te empuja a ti. Ándale, córrele, tú eres bien bueno para esto, ¿sí o no? Tú puedes hacerlo, ándale, tú canta, tú toca, tú eres bueno para eso. Segundo. Y el tercero, el que no necesita invitación y dice, yo voy. Le pasó exactamente lo mismo a David. Cuando David subió y vio a Goliat, que estaba diciéndole, a ver, bola de cobardes, denme un hombre y si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si lo vence, ustedes serán mis esclavos. Mire, en ese momento todo el mundo estaba sintiendo miedo. Sube David y cuando escucha dice, imagínense qué es lo que dice, ¿quién es este circunciso que se atreve a venir a gritarle a los huestes del Dios vivo? Al pueblo de Israel, ¿quién es este? Y le dicen, es Goliat. ¿Pero quién es? Pues es Goliat, es un filisteo. ¿Y sabe qué hace David? Dice, por favor, yo iré a pelear con él. Imagínense la gente que escuchó, yo iré a pelear con él. Yo me imagino que toda la gente dijo, no, pues ya somos esclavos, seguro somos esclavos, ¿sí o no? Ya no lo tenemos, o sea, imagínense Goliat. ¿Usted ha visto esta película que se llama Troya? ¿Han visto ese enorme grandulón? No uno que se parece a mí, un güerito, no. No, un enorme grandulón así todo bien fornido que ven que llega a gritar, ¡ah! Y llega este señor que le hace de ¿cómo se llama este tipo? De Aquiles, y corre, ¿se acuerdan? Corre y con una espada lo mata en menos de lo que se piensa y todavía se acerca al pueblo y les dice, ¿alguien más? Como diciéndole, imagínenselo al revés, este tipo enorme gritándole al pueblo y de repente David dice, yo voy a pelear con él. ¿Y qué cree que le dice Saúl, el rey? Le dice, ay David, por favor, tú no puedes ir, le dice, tú no puedes ir, porque tú eres un pequeño, ese hombre está preparado para la guerra y tú eres un pequeño, tú no puedes ir. ¿Y sabe qué dice David? Oiga, yo le quiero hacer esta pregunta importante, ¿David era pastor o era guerrero? Pastor, qué bueno que lo dice. Mire, escucha la respuesta de David. Híjole, la verdad me encanta porque esta parte me fascina cómo lo dice. David contestó, cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y si este filisteo incircunciso le va a pasar lo mismo porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. ¿Era pastor o era guerrero? Era pastor, pero era un excelente guerrero. A su nivel, a su edad, pero no le daba absolutamente nada de miedo, nada. Llegaba el oso o león, le quitaba la oveja y mire, este tipo se iba tras él, se lo quitaba de las fauces y se regresaba. Y dice que si se regresaba a atacar, ¿lo que hacía? Lo tomaba y mire, a golpes lo mataba. Era un guerrero, ¿sí o no era un guerrero? Qué interesante. ¿Tú eres un guerrero o eres un pastor? No me lo respondas. Tú analiza los tiempos que estamos viviendo, porque hay que enfrentarnos al pecado. Hay que enfrentarnos a aquello que nos espanta. Muchos de nosotros hemos vivido una vida a veces buena, a veces mala, pero siempre hay Goliats en nuestras vidas. Siempre hay alguien que nos quiere espantar, siempre hay alguien que nos quiere volver esclavos. Siempre hay alguien que quiere decir, tú no eres nada, contra mí, por favor. Y en los músicos, ¿qué tal se da la soberbia? Yo soy el que toca, y si yo toco, baja el Espíritu Santo, y si no toco, no baja el Espíritu Santo porque yo tengo la llave, ¿sí o no? Y yo tengo la unción.
¿Sí o no? Mire qué interesante. Para ir terminando. Después de que usted sabe muy bien que David pelea con Goliat, ¿cuántas piedras saca David? Una piedra. ¿De cuántas las llena? Su morralito de pastor, ¿de cuántas piedras las llena? 5. No, sí, 5. Una sola mata a Goliat. Pum, se le entierra en la cabeza, cae y muere. Qué interesante. Esto significa hacer bien las cosas del principio, dominar el instrumento, dominar aquello que Dios nos ha regalado. No la piedra va a dominar al hombre, no la guitarra va a dominar al hombre. Dios te da la capacidad de dominar tú. ¿Me explico? Después de todo esto pasa algo muy interesante, que es a lo que quiero llegar. Y esto está en el segundo libro de Samuel. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 1 y siguientes. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita, y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que le averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. Palabra del Señor. ¿Se está dando cuenta de lo que está pasando con David? Ese pequeño, bonito, agradable, rosado, piel rosadita, que tenía unos ojos bellísimos, que estaba consagrado para ser rey. Porque déjeme decirle una cosa, un profeta, más bien un rey que era consagrado para rey, obviamente, mire qué interesante, no se podía ir de las batallas. El rey tenía que estar siempre en todas las batallas habidas y por haber. ¿Qué es lo que pasa con David? David un día decide mandar a su ejército, se queda en Jerusalén, y de repente, entre el transcurso de la ociosidad, ¿verdad?, el no hacer nada, empieza a caminar derecha, izquierda, se da cuenta, voltea, anda, porque aparte dice, se levanta una tarde. O sea, imagínense, un rey tenía que levantarse desde temprano, tenía ciertas requisiciones para ser rey, etcétera, y él se levanta muy tarde, y después de eso ve a Betsabé. Yo me imagino que era un cuerpo de Coca-Cola para haberse fijado en ella, porque pues obviamente en ese momento pues había muchas mujeres bellas, ¿verdad? La vio, y cuando se estaba bañando, o sea, encuerada, la vio y dijo, ¿quién es esta mujer? Es Betsabé, esposa de Urías, elitita, tu siervo, tu servidor, tu guerrero, el que está en tu mejor equipo, el equipo A, por decirlo. Es uno de tus guerreros, de los fuertes. No importa, tráigamela. Usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Esta mujer queda embarazada. David manda a traer Urías, al esposo de Betsabé. Le invita de comer y le obsequia un regalo de la mesa real, que esos regalos no tenían por qué ser entregados sino hasta después de haber terminado la batalla. Sin embargo, le dice, mira, ten un regalo ya para ti. Casi le está diciendo, para ti ya terminó la guerra, ten, aquí está tu regalo, regresa a tu casa. ¿Y saben qué hace Urías? Se queda en la puerta del palacio, no va a la casa de su esposa, no va a su casa, se queda ahí, y le mandan a decir, oye, tu guerrero se quedó ahí. Y entonces todo el mundo dice, ¿cómo crees? Sí. Y entonces lo vuelve a llamar, sube a su casa, le invita de comer, ¿y qué cree? Lo empieza a embriagar, hasta que estaba completamente borracho, de haber dicho, ahorita sí borracho, mire, va a tener aquí un poquito de ganas de llegar con la mujer, ¿verdad? Ahora sí, llégale, vamos a tu casa. ¿Qué cree? Urías no va a su casa. Cuando se entera David, dice, no puede ser. Y empieza la maldad de David cada vez más. ¿Se está dando cuenta cómo está evolucionando? Cada vez más y más se va agrandando su pecado. Llega un momento que manda una carta, y esa carta se la entregan al jefe. Y el jefe, cuando la lee, dice, por favor dejen a Urías en medio de la batalla, y cuando la batalla esté en su esplendor, esté lo más fuerte, déjenlo solo, retírense y que se quede solo para que lo maten. ¿Dónde está el corazón de ese hombre? ¿Qué había pasado con David? Ustedes, yo les quiero hacer una de las últimas preguntas que les quiero hacer. ¿Ustedes por qué creen que peca David? Por desobedecer. Así en corto, por favor. Yo creo que David se enamoró. ¿Se enamoró? ¿Alguien más? El amor de Dios.
Así rapidísimo, nada más rápido porque tengo poco tiempo. ¿Mande? Por soberbia. ¿Por qué otra cosa? Se le subió. Se aleja de Dios. ¿Qué otra cosa? Ocio. Bueno, me encanta esa palabra ocio, pero ¿por qué viene el ocio? ¿Por qué? Por no hacer nada. ¿Pero por qué viene el no hacer nada? ¿Por qué? Por no hacerlo. Oiga, escúchelo, aquí dice la palabra. En cierta ocasión durante la primavera, que es cuando los reyes, todos los reyes acostumbran a salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas. Eso lo ganaron y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. No salir a la batalla. Mire, usted y yo estamos en un proceso hermoso de vivir en la música, de cantar para Dios. Eso es bellísimo, pero el no hacer lo que corresponde hacer dentro del ministerio nos lleva a pecar. No hacer la parte que te corresponde hacer, no cumplir con tus obligaciones como músico. Y digo, si lo enfatizamos un poco a la parte humana, el no hacer lo que tenemos que hacer como cristianos nos lleva a pecar, nos lleva a acostumbrarnos. ¿Sabe qué es lo más interesante? Es que después de David, después de que muere Urías ahí en la batalla, dice la palabra del Señor que David manda a traer a Betsabé y Betsabé vive con él en su casa. Te acostumbras a pecar. Te acostumbras a pecar y tanto es la costumbre que mandas a traer el pecado y lo vives con él en tu casa. ¿Me explico? Obviamente hay consecuencias. En la vida tenemos tres cosas importantes. Una, pruebas de Dios. Las pruebas de Dios siempre van a ser para crecer. Siempre nos van a hacer crecer. Aunque sean difíciles, siempre nos van a hacer crecer. Segundas, tentaciones de Satanás. Bueno, las primeras sí no son opcionales. Las tentaciones de Satanás sí son opcionales. Las tomo o no las tomo, pero esas siempre te van a destruir. Y la tercera, consecuencias de nuestros actos. ¿Qué estaba viviendo David? Una consecuencia de su acto, de no haber ido al llamado, de no estar reinando, de no hacer lo que le correspondía. Mire, nosotros estamos acostumbrados, chavos y hermanos, jóvenes, todos. Estamos acostumbrados a vivir una vida muy tradicional, un cristianismo muy superfluo, muy pues si me gusta voy, si no quiero, si no me nace no hay problema, yo voy cuando a mí se me pegue la gana, yo voy cuando sienta, ¿verdad? Porque creemos que la fe es un sentimiento y estás completamente equivocado, la fe es una convicción. Si fuera un sentimiento, créame que desde el primer año tal vez que se me acabó el sentimiento, el noviazgo con el Señor, las bodas de ¿cómo le llaman por ahí? Las bodas de miel, ya me hubiera ido. Tengo 29 años aquí, no porque haya sido algo sensacionalista, no porque haya sido un sentimiento, sino porque estoy por convicción. Y el estar por convicción obviamente te ayuda en un proceso impresionante en tu vida. No importa que hayas caído en el pecado, no importa que hayas caído en muchos relajos en tu vida, lo importante es que Dios te vuelva a rescatar. Nosotros estamos acostumbrados a vivir un catolicismo muy superfluo, muy tranquilo. Nos dedicamos a cantar a Dios, pero no nos preparamos. Cantamos puras canciones evangélicas que van en contra de nuestro dogma de fe y seguimos cantando porque nos interesa más cantar exactamente igual como canta el otro cantante que está de moda, hacer algo propio o cantar música católica. El pecado de nuestra vida, querido hermano, nos separa completamente de la gracia de Dios. Lo que sucede con David es que va perdiendo poco a poco la gracia de Dios, tanto es así que lo cega. Y en el momento de cegarlo comienzan sus tonterías. Comienza a hacer cosas que obviamente le van a perjudicar. Mire, él después de esto iba a nacer el niño y llega un profeta, el profeta Natán, y le dice: oye David, fíjate que había un hombre que tenía muchas ovejas, pero era muy rico, y el otro que era bien pobre solamente tenía una oveja, una sola oveja. Y cuando llegaron a visitarlo a este rico, dijo: no voy a tocar ninguna de mis ovejas, mejor voy y se la quito al pobre, que tiene una, y se la quita, dice. Y entonces, ¿qué cree que David dice? Pero por Yahvé, ¿qué es esto? Dice, necesita ser muerto, hay que matar a ese desgraciado, así lo dice, ¿no? Con unas palabras más fuertes tal vez. ¿Y sabe qué sucede? Dice Natán: ese hombre eres tú, le quitaste la única oveja que tenía ese hombre. David se arrepiente y dice: me arrepiento de lo que he hecho. Y entonces el profeta le dice: sí, Dios perdona tu arrepentimiento, mas no tu consecuencia. Tu hijo morirá. ¿Y qué creen? El hijo muere. Acepta su consecuencia. Mire, queridos jóvenes, hermanos,
El pecado tiene una consecuencia gravísima: separarnos de la gracia de Dios. Musicalmente hablando, si nosotros nos volvemos soberbios, aunque estemos cantando lo más hermoso, se va a notar la diferencia. Cuando Dios se le canta, como diría hace ratito la hermana, con el corazón, con ese sentimiento y con ese llamado que Dios te ha dado, las cosas son completamente diferentes. El problema está en que el músico en sí es una persona llena de soberbia, llena de prepotencia, que sabe que lo sabe todo, o que piensa que lo sabe todo, que no obedece, que es vanidoso. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Y engreído. ¿Qué otra cosa es? Y se quedan viendo: no, mejor no hablo porque me voy a matar yo solo. Individualista, no le gusta trabajar en equipo. Mire, perdón, ahorita permíteme un momento. Fíjese que es interesante, pero si realmente todos aquí nos pusiéramos un día a componer, imagínense cuántas canciones saldrían por cada uno de ustedes, porque todos somos capaces de componer. Nosotros tenemos un curso ahí dentro del movimiento que damos para poder componer, y del 100% de gente, un 99% termina componiendo una canción en el instante. Y no es porque algo, no, si Dios te regaló el talento, pues hay que exprimirlo. No es que yo no sé, bueno, pues aprende, ¿no? No hay limitantes en esto. El problema es el pecado. A fin de cuentas es lo que nos va limitando y nos va haciendo cometer cada día y todos los días peores errores. Empieza con uno y después termina acabándote. Terminas perdiendo la gracia. El pecado es eso de alguna manera. Ojalá que este día, queridos hermanos, que estamos viviendo este momento hermoso del querigma, que podamos realmente vivir a profundidad cada uno de los temas, gozarnos. Ya nos hablaron del amor de Dios, está excelente. Ya estamos viendo lo que es el pecado, la lejanía, lo que nos aparta de la gracia de Dios, y tomamos de referente a un músico. Aguas. Tomamos como referencia a un músico que sabía tocar bellísimo, tenía una grata presencia. Tal vez esta estera parecido a alguno de ustedes, excelente, pero aguas, porque si dejas hacer lo que estás llamado a hacer, vas a perder. Para terminar, ¿a qué estamos llamados a hacer? Esa es la palabra. Si buscas otra cosa, estás perdido. Si en tu corazón no hay santidad, no buscas ser santo, estamos perdidos, estamos perdiendo el tiempo. Y perdóname que se los diga así, no va a servir de nada que estés aquí todo el día metido. Si en tu corazón no buscas santidad, no va a servir de nada. El corazón que busca santidad, aún en los medios de los errores que hayamos cometido, aún en medio de todas las problemáticas que nos encontremos, de todas las tentaciones que tengamos que caer o en su defecto, terminar levantándonos 10 veces. Si tu corazón está lleno de gracia, podrás llegar a la santidad. Si buscas la santidad, podrás llegar. Por eso es que tantos santos tuvieron esa vida tan difícil, pero al último terminaron siendo lo que son, santos. El pecado te separa, por supuesto. Pero si en este día, ya desde ahora, reconoces tu maldad, reconoces tu pecado en tu vida, en tu ministerio, si reconoces que a lo mejor estás lleno de egoísmo, de soberbia, de falta de solidaridad, de falta de compañerismo, si reconoces todo eso, es momento de empezar a trabajar en eso. Y créame, ¿es difícil? Sí, sí es difícil. Doblegar nuestros sentidos comunes es muy difícil. Doblegar nuestra soberbia es muy difícil. Hay que trabajar todos los días en ella. Trabajar con otros músicos. Ayer nos tocó salir, casi cada 8 días estamos saliendo a evangelizar, pero ayer nos tocó salir un hermano, bueno, 2 grandes hermanos, uno que se llama Héctor, que tocaba Cristo 3D, y Alfredo. Y tener a 2 talentos más junto conmigo y verlos disfrutar. Y me decían, canta, no te preocupes, canta tú, o sea, no pasa nada. Me explico, pero esa parte, para que suceda, tenemos que quitarnos de la mente que somos nosotros los que nos vamos a lucir, los que vamos a cantar, los que vamos a propiciar el momento. Es Dios a fin de cuentas. Si con esto les queda claro que no es conveniente el pecado porque te quita la gracia, pierdes la unción, terminas perdiendo lo que Dios te ha dado, como con el rey Saúl por una desobediencia, es mejor alinear nuestras vidas. Es mejor decir, Señor, pues me doblego a ti, se acabó, y recomenzar. ¿Es malo recomenzar? Si nos equivocamos, ¿qué pasa? Pues lo corregimos, ¿no? Esa es la gran gracia de Dios. Más adelante les van a hablar de esto y créanme que es lo más bello. Así como estamos, le voy a invitar a que cierre un momento sus ojos. Hay una canción que seguramente no la sabemos todos.
que me encantaría que ahí con tus manos en tu corazón le dijeras al Señor: Señor, saca el pecado de mi vida. Es algo que no me conviene traer, es algo que me separa de tu gracia, es algo que me hace perder mi objetividad, es algo que me cega a tal grado de ver cosas que me llaman la atención, como en el caso de David y Betsabé. Pero estoy seguro, completamente seguro, que si tú hoy vienes a mi vida, la rescatas, me liberas de este pecado, me liberas de este peso, seguramente es porque quieres algo más grande de mí, de mi llamado. Te pido, Jesús, que toques mi vida, así como lo hiciste con David. Si ya me escogiste, Señor, dame el chance de no caer. Y si ya caí, Jesús, dame la oportunidad que con tu misericordia y tu gracia sea rescatado. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, que hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Señor, te pedimos que nos liberes de cualquier esclavitud, de nuestros pecados, que nos des la fortaleza para enfrentar nuestras debilidades, que envíes tu Espíritu Santo, Jesús, para que se mantenga en nosotros. Pero lo más importante, Jesús, que no dejemos de hacer lo que nos toca hacer. Gracias por este día. Te pedimos bendiciones para cada uno de los que formamos parte de esta parroquia. Y te pedimos que también nos des la oportunidad de colaborar, que nos des la oportunidad de trabajar en equipo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias, agradezco la invitación del Padre. Padre, muchas gracias, que Dios los bendiga y bueno.